Bueno, queridos patitos, vamos con una reflexión con 4 segmentos, 4 estaciones, como primavera, verano, otoño e invierno, acerca del ámbito europeo 2004, 06, 12, primera parte, European Union Constitutional Treatment, una constitución para Europa. Parafraseando a Marco Aurelio, Europa es una frágil idea, tan frágil que solo se susurra de oreja a oreja, de persona a persona, si sale a la luz pública se desvanece. Hoy día no es así. Quizá lo fuera en 1944, aún en guerra cuando se creó en el exilio de Londres el, a mi juicio, embrión de la Unión Europea actual, el Benelux, Bélgica, Netherlands, Países Bajos, Luxemburgo. Hoy la Unión es un éxito que debe cerrarse con una constitución que signifique la fundación, a su vez, definitivamente de un sistema, de un Estado federal en el mundo, que en parte ya es unificado, superador de la asociación, simple entre Estados y certifique la creación de una dinámica propia federal. Laurent Artaud Duplessis, en su libro La Tercera Guerra Mundial ha llegado, afirma que probablemente sea necesaria una guerra para consolidar y profundizar la Unión. Señala 2 ejemplos. Fue necesaria una Segunda Guerra Mundial para hacer ver a los Estados europeos, aunque más adelante señalaré el caso británico, que era imposible seguir manteniendo una contienda intereuropea mientras perdían peso en el mundo, como había sucedido en los últimos 25 años a manos de los Estados Unidos. Precisamente, la profundización y cohesión de los Estados Unidos en un estado federal sucedió tras la guerra de secesión americana entre nordistas y sudistas, pues unos tenían como base el federalismo que prima al Estado federal frente a los entes regionales, los estados, y los confederados tenían el modelo de estados soberanos que se asocian bajo circunstancias especiales en el actuar en el mundo. Esta dualidad se solucionó, según el autor, con la victoria del norte sobre el sur, y esa fue la causa profunda de la guerra, además del modelo económico que cada contendiente tenía, siendo el asunto de la esclavitud en realidad una excusa moral, pues el llamado tren secreto que llevaba esclavos del sur al norte acabó trasladándose a Canadá. Según lo señalado en una parte del muy recomendable libro Historia Virtual, que hubiera pasado si, bajo la dirección del profesor Neil Ferguson, en Reino Unido sería más europeísta si hubiera tenido la sensación práctica de una derrota en la guerra mundial o de una invasión, como la sufrió Francia, sin ir más lejos. El libro tiene la virtualidad de enseñarnos razonablemente 9 casos de la historia contemporánea en que la línea de la historia bien pudo no haber sido la que se cuenta en los libros de texto, sino que podría haber salido otra vía tangencialmente opuesta. Volviendo al tema central, la Unión Europea ha tenido etapas de avance y de estancamiento en su proceso de convergencia. Éxitos y fracasos jalonan el proceso de construcción europea. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero, piedra angular de la construcción europea de 1951 e instituida en 1952 para 50 años, disuelta formalmente en 2002, la fracasada Comunidad Europea de Defensa, a la que seguiría la Comunidad Política Europea de 1952-54, la Comunidad Económica Europea y Euratom, energía atómica aún vigente de 1957 y en vigor desde 1958, el logro de la zona de libre cambio de 1968, el logro del mercado común para el 1 de enero de 1993, el logro de la Unión Económica y Monetaria de 1999-2002 con la entrada del euro físico, y tantos otros que requieren una parte para tratar la larga historia de la Unión Europea en específico. Ahora, nos encontramos en un momento histórico crítico y vital. Histórico por la Unión Monetaria. Muchos europeos compartimos muchas señas de identidad antes ligadas a un Estado y a una nacionalidad como la moneda. Crítico por la diversidad de la divergencia de posturas sobre el acontecimiento internacional, la guerra de Irak, cuestión que supone un elemento de grandeza, puesto que creemos que la Unión Europea tiene que hablar con una voz, algo que ya es un éxito por sí mismo. La interiorización de esa exigencia a los poderes políticos de la Unión vital porque supone un paso fundamental. Si hemos sido capaces, como señala Robert Kagan en su libro Poder y Debilidad, establecer el llamado paraíso posmoderno basado en el ideal utópico kantiano de la paz perpetua, debemos ser capaces de profundizar pacíficamente la Unión sin necesitar de una guerra para llegar a una Europa federal, un Estado en el mundo.
El 15 de diciembre de 2001 se encuadró la petición de una constitución para Europa en Laeken, Bruselas, Bélgica, por primera vez en la historia de Europa, y a semejanza de aquella convención continental americana que redactara en 1787 la constitución más antigua del mundo. Se estableció la creación de tal mecanismo para el Tratado Constitucional de la Unión Europea. La Constitución supone en muchos aspectos una profundización en la Unión. Es por ello que es tan importante. Aunque adolece de democracia en la consabida participación más activa de la electibilidad del Ejecutivo comunitario, no tanto a través de los gobiernos, a su vez elegidos por los parlamentos nacionales, a su vez elegidos por los ciudadanos, sino más directamente a través de la Eurocámara. Adolece a su vez de participación de los entes territoriales no estatales, tanto como el gobierno vasco, aunque este apartado se deja a voluntad de los estados. La Constitución trata de estados y ciudadanos, lo intermedio lo gestionan los estados en su voluntad, según la voluntad política de sus dirigentes. La Unión avanzará en muchos aspectos con esta Constitución para Europa. Una Europa 25 que, de no aprobarse la Constitución, se colapsaría, puesto que seguiría usándose una estructura ideada no ya para 15 miembros, sino para 12, los 12 de la bandera, los 12 que estaban en Maastricht. El Parlamento, institución que elegimos este domingo, avanza en su poder de decisión con el tratado que está en cuestión y la mejor coordinación en política exterior. Fue gente del Parlamento Europeo, parlamentarios, los que han permitido el avance en la construcción de Europa iniciado en 1986 con el Acta Única Europea. Un grupo de diputados con el italiano Altiero Spinelli a la cabeza se reunían en el Club de Estrasburgo junto a la Eurocámara llamado Crocodile, de ahí que se popularizara con el nombre del Club del Cocodrilo. Estos diputados redactaron un informe en el que proponían soluciones y acciones distintas a las reformas de las entonces instituciones comunitarias. Si bien la iniciativa modernizadora se quedó una parte de la idea originaria, el documento fue la base de la reforma de la AUE de 1986. Esta experiencia demuestra la potencialidad de una Cámara que entonces era menor en rango que la actual, dotada de mayor número de mecanismos después de Maastricht, Ámsterdam, Niza y ahora la Constitución. Queda mucho por hacer. Y más en nuestro caso, que no somos más que un territorio con competencias legislativas en un Estado de la Unión, pero no debemos perder la perspectiva acerca de Europa. Es importante tanto para los vascos como para nuestros vecinos españoles y franceses. Es útil para el mundo, tanto como contrapeso a Estados Unidos, como para establecer un modelo alternativo al poder que Washington emana. Y debemos tener clara una cosa: no existe una cierta idea de Europa, parafraseando a uno de los padres de Europa, De Gaulle, sino existen dos, y debemos ser conscientes de ellos. Es por esto que es muy importante estar en Europa donde sea posible, para construir Europa tal y como la queremos. No se va a construir sola. Si no acudimos, nos la construyen de diferente modelo. Pacíficamente, como he dicho, vamos a poder. Pero será federal o confederal, unitaria o descentralizada, asociativa o integral, según quien la haga. Hasta ahora se ha seguido la vía de la convergencia europea. Money first. Y se empieza por la integración económica a imitación del Zollverein, o Unión Aduanera alemán, que llevó a la unificación de aquel país a mediados del siglo XIX, para luego avanzar en la integración política, etapa en la que estaríamos en este momento según el modelo teórico. Integración sistémica se le llama. El otro modelo es el federalismo basado en la integración política primero y después le seguirían todos los demás aspectos. Tras la Segunda Guerra Mundial, este modelo proponía una conferencia constitucional para Europa, pan-europea, que estableciera la fundación de la Federación Europea. Hay dos vías principales de construcción europea, y dentro de ellas multiplicidad de caminos, muchos de ellos no excluyentes mutuamente. Europa es importante y nos afecta en la vida diaria, desde el cambio de hora, pasando por el etiquetado de los alimentos, hasta asuntos como el del desastre del Prestige. Europa está en nuestra vida diaria y debemos conocerlo y participar de ello. El problema de Europa es que no se conoce mucho de ella, no se enseña suficientemente, y cuando es un éxito lo es de los estados. Y cuando es un fracaso, el problema es de la Unión y de las instituciones europeas.
Debemos establecer una pedagogía europeísta que interiorice a los europeos como se hace en los estados nacionales. Parafraseando una vez más a De Gaulle, esa cierta idea de Europa. El domingo tenemos la oportunidad de ver qué Europa queremos. De momento, demostrarlo con vigor y con decisión con nuestro voto. Con claridad. Votar en estas elecciones es útil, sirve, como se ha visto a lo largo de la historia con la Unión y el Parlamento Europeo. Con solo votar a la candidatura que más se acerque a nuestras ideas. 12.06.2004. Segunda parte. Regímenes internacionales, no solo la Unión Europea. La cuestión de la tipología de regímenes internacionales es espinosa en cuanto a la voluntad de los estados a la hora de su creación y o cumplimiento. Y las condiciones objetivas que puedan motivar su creación se ven afectadas por diversos factores de índole tanto externa como a los estados miembros, en clave subestatal o regional como supraestatal o intraestatal, ligada a los procesos de desactivación de la función pública o más claramente de su progresiva privatización. Probablemente los procesos de creación de regímenes internacionales se ha visto favorecido por procesos internacionales guiados por una circunstancia que ha obligado a todos los estados a reunirse en torno a una mesa y señalar que lo que había ocurrido jamás debía volver a suceder, y se tenía que poner todos los medios materiales y morales con tales fines. Son los regímenes surgidos del fin de las dos primeras guerras mundiales, siendo sus máximas expresiones la Sociedad de Naciones y la Organización de Naciones Unidas sus máximas expresiones. Existen cinco tipos de regímenes internacionales que se estructuran de manera escalar: declarativo, proporcional, promocional, de aplicación, de imposición o de integración. Un ejemplo de que un acuerdo puede convertirse en otra cosa según avanza su voluntad y las circunstancias políticas dentro y entre estados es el Tratado Constitutivo de la OTAN. En un principio se trataba de una declaración formal de principios hecha por los aliados occidentales de la reciente guerra mundial en contra de su antigua aliada. Formalmente no fue así, pero se ve claro, pues se concretó después de finalizarse la primera crisis de Berlín, el bloqueo. Será en abril de 1950 cuando tras el documento NSC 68, que se convertirá en ejecutivo tras la guerra de Corea, en National Security Council 68, un documento del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y cuando el régimen declarativo se transforme en régimen promocional de ámbito eurooccidental, siendo solidarios a los líderes de la época más esfuerzo bélico para constituirse en contrapeso en la Europa de la superioridad militar sobre el terreno respecto a la Unión Soviética. Lo mismo ocurre con la Unión Europea, que surgió con una declaración del ministro de Asuntos Exteriores francés el 9 de mayo de 1950, siendo un régimen declarativo, hasta que posteriormente este acuerdo se plasmará en París en 1951, conllevaría la creación de instituciones, transferencia de recursos. Los regímenes de aplicación son los más usuales y, sin embargo, son los menos conocidos, puesto que son aquellos en los que los estados, por razones científico-técnicas, se ven obligados a cooperar. Es el caso de la navegación aérea, ferroviaria, la señalización de tráfico, correos y telégrafos y un largo etcétera. Suelen ser regímenes que contienen una comisión de seguimiento del acuerdo. Probablemente se den estos acuerdos debido a que sin ellos la vida en el mundo y para sus conciudadanos sería terriblemente compleja, pues se basan en la regulación de lo básico, de los elementos más comunes en la vida diaria y su armonización en el contexto internacional en orden a que todas las culturas tengan un nexo de unión intercomprensivo y un medio de que puedan llegar unas a otras sin tener que realizar esfuerzos económicos y humanos increíblemente elevados. Como ejemplo, recordaré que en el siglo XIX España y Rusia, con la excusa de evitar una invasión por ferrocarril, poseían un ancho de vía diferente al europeo, cosa que dificultaba enormemente el tránsito y viaje a estos países, pues se debía cambiar de ferrocarril al llegar a sus respectivas fronteras, con lo que ello supone en el tránsito de mercancías y de personas. Los regímenes de imposición
son en esencia regímenes en los que los estados se someten a un arbitrio y lo acatarán sin reservas, siempre asumiendo una posible apelación o recurso, como por ejemplo el Consejo de Seguridad en la ONU o el Tribunal de Arbitraje que existe en el seno de la Organización Mundial de Comercio. En el caso del Consejo de Seguridad de la ONU, los estados vencedores de la guerra poseen un derecho de que una resolución condenatoria de imposición de sanciones o de intervención militar no prospere si a ellos no les interesa, o si es en contra de ellos o de un país aliado el derecho a veto. Si un Estado no está de acuerdo, puede llevar el caso al Tribunal de la Haya, como es el caso de Nicaragua en los años 80, donde Estados Unidos fue condenado, siendo el primer país, el primer Estado en el mundo en ser condenado. La cuestión entra en este momento en una paradoja, puesto que es imposible meter a la cárcel a un país o infringirle sanciones si éste se niega a cumplirlas. Tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad y es la hiperpotencia del planeta. En la OMC, un tribunal escudriña las violaciones al libre comercio en base a la posible inobservancia de los acuerdos adoptados en el seno de la organización, según las acusaciones presentadas por los otros Estados miembros. Si un Estado fuera condenado, este debería cumplir la sanción. En el caso de no hacerlo, el Estado demandante tendría derecho a sancionar al Estado agresor quid pro quo, ojo por ojo, diente por diente, en proporción a los daños infligidos. Es el mayor grado conocido de aplicación de un régimen internacional de imposición efectivo. Los regímenes de integración son los experimentos más interesantes, donde la actual Unión Europea supondría el modelo más avanzado en la actualidad en el modelo del mundo, siendo el experimento similar cercano a Mercosur y a mucha distancia al NAFTA. Son experiencias de superación del modelo estatal en base a la agregación de unidades, de creación de estructuras comunes, dinámicas comunes. Ninguno de esos tres citados experimentos señalados anteriormente se acercan a ser el modelo ideal de integración, puesto que se acercan a él desde un punto de vista funcional, de integración económica primero. Ni siquiera la Unión Europea, donde se está abriendo el campo de una integración política con la Unión Económica y la posible constitución para Europa. Aunque modelos ideales, los regímenes internacionales son necesarios para acercar posturas, establecer vínculos comunes interregionales, posibilitar el intercambio de personas y mercancías por todo el mundo, en todos los medios posibles y la comunicación entre todas las tierras y lugares, y para una estructuración del mundo basada en la multipolaridad y una comprensión definitiva de que el mundo es nuestro hogar y que no hay más patria que la humanidad. Tercera parte. 13.06.2004. Tratados internacionales. ¿Por qué no se cumplen? No existe, aunque a la opinión pública mundial le pueda parecer extraño, únicamente la explicación utilitaria del incumplimiento de acuerdos en el contexto internacional o de organizaciones interestatales. La explicación utilitaria nos señala que los estados se ven obligados, en base al contexto internacional y o a la presión internacional y o social, a llegar a acuerdos en diversas materias que el estado no quiere en realidad cumplir. Por lo que cuando llega la hora de cumplimentarlo, no lo hacen porque no tienen voluntad de hacerlo. Un ejemplo claro es la política en base al cuidado del medio ambiente, que tras el fin de la Guerra Fría, la Tercera Guerra Mundial, surgieron en la agenda política elementos que habían sido tapados por el conflicto entre este y oeste, como el caso del feminismo, el medio ambiente. Es en este contexto que se da la reunión de Río en 1992 y la cumbre de Kioto en 1997, en la que se firma un protocolo de actuación sobre la emisión de CO2 a la atmósfera, entre otras cosas, y debe ser ratificado nacionalmente. El caso es que Estados Unidos firmó el protocolo, dado que tenía que hacerlo. Pero dado que no era voluntad política el ratificarlo, el presidente Clinton se negó a llevarlo al Senado, alegando falta de apoyo. Y el siguiente presidente, Bush Jr., ha negado su validez en base a la posible merma de capacidad de competitividad de Estados Unidos en un contexto globalizado de llegar a aplicar tal acuerdo. No es útil para la economía de Estados Unidos, jamás lo fue, dirán los empresarios. Lo que ocurre es que el gobierno se vio obligado a firmarlo, aunque luego no lo cumpliera, pues su voluntad fue el de no cumplir el acuerdo. Pero no es la única explicación del incumplimiento de acuerdos en el contexto internacional.
¿Existe la explicación del incumplimiento como problema administrativo o de capacidad de cumplimiento? ¿O es que la burocracia es libre, no asignada al color político del gobierno? Según el ejemplo anterior, en la época de Clinton pudiera haber reminiscencias de las épocas de Nixon, Ford, Reagan, Bush Senior, la función pública norteamericana, que dificultara enormemente la aplicación del Acuerdo de Kioto, por lo que no es posible su cumplimiento y dado que el Senado está en manos de los republicanos, ni siquiera es posible llevar el asunto a ratificación parlamentaria. Otras explicaciones posibles es el incumplimiento en base a una inviabilidad técnica. Estos los Estados Unidos se niegan a aplicar el protocolo de Kioto porque no pueden hacerlo en este momento. Deben esperar a aplicarlo hasta que se pueda poner en marcha los mecanismos que aseguren su aplicabilidad o se debe investigar una tecnología alternativa que no pueda sustituir lo que tenemos por ahora menos contaminante. O no contaminante. Menos contaminante o no contaminante. Y mientras la investigación no esté concluida, no será posible técnicamente la aplicación del acuerdo. Otra posible explicación es el de la legitimidad o modelo normativo. En el ejemplo que nos ocupa sería señalar que Estados Unidos firma el protocolo de Kioto como un ideal, pero no se ve jurídica y formalmente forzado a cumplirlo, o que la cumbre no es el legítimo organismo coercitivo para su cumplimiento, sino que este asunto debería ser llevado al Consejo de Seguridad, por ejemplo, o solo si se emitiera una resolución en ese foro sería legítimo y de obligado cumplimiento para los Estados Unidos de América, por poner un hipotético ejemplo. Cada uno de estos argumentos son usados por los ejecutivos del mundo cuando se ven en la necesidad o creen que les conviene no cumplir acuerdos a los que han llegado anteriormente. Resulta paradójico que gobiernos negocien acuerdos que no van a cumplir, pero así es la política internacional, puesto que se puede tener que llegar a un acuerdo no querido por diversos motivos sobre asuntos que no se quieren tratar, reservándose mecanismos que dificultarán o impedirán en la práctica la aplicación de este acuerdo, como por ejemplo el acuerdo sobre la entrada de los países del este de Europa en la OTAN o las negociaciones sobre el libre comercio entre Estados Unidos y países de América Latina, por ejemplo, siendo en el Parlamento Nacional donde se negarán a ratificar el acuerdo adoptado. El cumplimiento o no de acuerdos en el sistema internacional es parte del juego político y diplomático según los intereses de todas las partes, de las circunstancias requeridas sobre el tema tratado y de las posibilidades de aplicación del acuerdo, cosa que pueden tenerse en cuenta o no en la negociación, pero que sin duda afloran en su aplicación. Cuarta estación. 1406-2004. Diplomacia de noble nivel. El papel de los estados en la política internacional. En estos momentos de zozobra del sistema internacional clásico basado en Naciones Unidas se puede distinguir claramente un proceso internacional basado en la teoría de la diplomacia a dos niveles o diplomacia de doble filo. Estas teorías se basan en la relación de un hecho internacional con la política interna de un Estado. Dado que un Estado tiene que ratificar lo internacional en sus cámaras legislativas, como cuando entra en guerra, por ejemplo. En los estados donde se celebran elecciones periódicas, la política internacional suele estar fuertemente ligada al proceso electoral, dándose un maquillaje más o menos logrado en épocas preelectorales, dando a entender cosas sobre los actos realizados en el exterior que bien pueden o que no ver con la realidad o con la historia. En la época electoral, en años de elecciones, un gobierno, generalmente basado en un partido que le soporta, se empeña en señalar las bondades de sus actuaciones a nivel internacional, puesto que el pueblo fiscaliza con su voto esa actuación. Si cree que ha sido buena, serán reelegidos. Si no, se elegirá un partido opositor. En el caso concreto que nos ocupa, en el Estado español se realizaron elecciones el 14 de marzo, el 2 de noviembre serán en Estados Unidos y en primavera de 2025 en el Reino Unido, el Pacto de las Azores. El estatista, mejor dicho, José María Aznar, no se presentó a la reelección, aunque la cuestión de actuar internacional del reino sin observar las reglas constitucionales de las que se ha dotado pudiera variar el rumbo de los acontecimientos electorales previos, entonces, como así fue,
aupando consecuentemente a José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia y pudiendo modificar sustancialmente la política del Reino de España en cuanto a la Brigada Plus Ultra en base España y su repatriación y la presencia en Irak y Afganistán, suponiendo un ejemplo de que la política interna puede modificar la política internacional y la posición de un país en el contexto internacional. Bien es cierto que grupos de presión y de interés bien pueden tener especial satisfacción en la presencia y mantenimiento de las tropas de Irak, de España en Irak, por parte del Reino de España, por lo que es posible que utilicen todos sus recursos para que la situación política en el Estado español no varíe y siga gobernando el pro-estadounidense PP en vez del pro-europeo PSOE. En el caso de Estados Unidos el problema es más complejo, siendo añadido el problema económico y de déficit fiscal. Centrándonos en la problemática imperialista, Estados Unidos se embarcó en la Cuarta Guerra Mundial contra el terrorismo con justificación en el 11S. Invadieron Afganistán el 7 de octubre de 2001 e iniciaron una invasión en Irak previo ultimátum a Saddam de 48 horas el 19 de marzo de 2003. Este es el día en el que se conocen reveladores datos sobre el 11S, sobre las mentiras, el pueblo estadounidense, sobre el horrible hecho y sobre las guerras de Afganistán e Irak y sobre sus justificaciones jalonadas con casi 600 bolsas de plástico en Irak e innumerables en Afganistán. Y el pueblo americano se pregunta muchas cosas que son muy interesantes en el año electoral, por lo que el presidente se ve obligado a rectificar proponiendo una comisión de investigación sobre los informes de los servicios de inteligencia que en la práctica vienen a decir que las armas de destrucción masiva que se anunciaron como justificación de la invasión jamás existieron, tal y como dijo Hans Blix en Naciones Unidas. Y es la presión a la que fue sometido George Bush Jr., enteramente debido al proceso electoral, lo que le lleva a tratar de forzar unas elecciones en Afganistán e Irak antes de noviembre para poder presentar al pueblo americano dos ejemplos de extensión de la democracia y de los recursos de los derechos humanos a dos zonas donde antes no había nada de tales asuntos sino tiranías. La interacción interna internacional se ve en estos ejemplos. Y en el de Tony Blair, fiel escudero del amigo americano, que se ha visto obligado a ver cómo la comisión Lord Hutton se celebraba acerca del científico David Kelly, la BBC y el de Downing Street. El sistema internacional de gestión de crisis, ya sea regulado en base a Naciones Unidas como Bosnia o el caso de Srebrenica, o en base al pirateo y el pillaje del pacto de las Azores, se basa en el doble juego, doble equilibrio entre las decisiones en los estados y de estos a nivel global, pues debe recordarse que la política internacional es parte de la política que un gobierno que viene fiscalizada por el legislativo y los partidos de la oposición y vigilada por un electorado que pese a la mano invisible decidirá su voto según el actuar o la percepción del actuar de su gobierno en el exterior en esa legislatura. Y la política exterior de un gobierno influye en la política interna. Es un feedback que se retroalimenta. Un sistema cerrado que se puede romper si el consenso interior sobre el exterior no se consigue o si las actuaciones en el exterior rompen el consenso en el interior o si las posiciones están tan enconadas que un consenso es imposible. Y el Ejecutivo actúa impunemente sobre los ciudadanos que se oponen mayoritariamente a un innoble y depravado acto en el exterior. Y es en esas circunstancias cuando ocurre lo que ocurrió, lo que pasó el 17 de marzo de 2003 con el ultimátum de Estados Unidos y uno debe unirse a celdas cortos y cantar haz turismo invadiendo un país y si hay petróleo mucho mejor. Y ahí estaría esa reflexión de 4 estaciones de 2004 sobre teorías de relaciones internacionales, seguramente contestada por un servidor 20 años después. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.